Buenas tardes. ¿Damos todo? Parece que no, ¿cierto? No. Ya. Pero partamos igual. Mi nombre es Daniel Verdejo, trabajo en el Hospital Juan Díaz de los Andes, soy psicólogo, estoy de vacaciones acá. Y igual que ustedes, hace un año en esta sala, también como alumno, así que también me gusta poder estar aquí haciendo esta clase, aportando un granito de arena. Vamos a seguir una clase de traumatismo de muñeca y de mano. ¿Ya? Entiendo que tienen un quiz y lo van a hacer mañana. Ya. Pero con poner atención hoy día en la clase ya tener todas las preguntas buenas. Así que para que no se estresen y pongan atención porque de aquí van a salir las preguntas. ¿Ya? Y un poquito como una hoja de ruta de lo que vamos a hablar. Un poquito mostrar la anatomía, la estructura muñeca, escafoides, la carpiano, falange, lesiones tendinias. Y vamos a terminar con algunos más técnicos para poder poner en práctica lo que estamos conversando durante la clase. De modo de introducción, la anatomía de la mano es muy compleja, a pesar de que es un segmento anatómico bastante pequeño y que muchas veces quizás se pueda mirar en menos, es una anatomía muy compleja. De hecho, esta parte de acá, que son los huesos del tracto, una fila de 8 huesos llena de ligamentos y con una biomecánica asociada que también es muy compleja. Son 8 huesos del tracto, tenemos el radio, tenemos el cuello y tenemos acá los metacarpianos. La articulación de la muñeca que nosotros llamamos la articulación de radioorbital con el carpo. Eso desde el punto de vista óseo. ¿Saben cómo se llama ese hueso? ¿Se acuerdan? Ese. Escafoide. Semilunar. Lunar. Piramidal. Pisiforme. Trapecio. Trapezoide. Grande. Muy bien. Y ya tenemos esperanza que se vean, pero más sorprendido grandemente. Bueno, y aquí de la mano, lo mismo. Terminamos acá en los metacarpianos, los 5 metacarpianos, después vienen las falanges, que se pueden nombrar como falange 1, 2, 3, falange proximal, media o distal. Desde el punto de vista de parte blanda, es decir, tendinoso, muscular, ligamental, etc., tenemos también una serie de estructuras que van a ir componiendo la mano. Partimos de más superficial, tenemos la aponeurosis palmar, tenemos los tendones flexores, los tendones extensores, la vaina atrás de los tendones. Todo esto es para decirle la complejidad de una estructura anatómica como es la muñeca y la mano. Este es un corte sagital de una muñeca que lo estamos viendo, como que hubiesen cortado así, estamos viendo, tenemos acá el radio, tenemos la ulna y tenemos ciertos compartimentos. Esta es la parte dorsal, esta es la parte anterior. Tenemos 6 compartimentos donde van a ir pasando distintos tendones y esto sirve más que nada desde el punto de vista quirúrgico para ir a buscar tendones de repente, para localizar distintos tipos de patologías que se puedan estar dando. Desde el punto de vista vascular tenemos un arco palmar superficial, un arco palmar profundo que están dados por la anastomosis de la arteria radial y la arteria cubital. Ahora, esto era netamente como un repaso para que nos acordemos de qué vamos a hablar hoy día. Fractura de muñeca. En cuanto a la epidemiología, tiene una distribución bimodal. ¿Qué quiere decir distribución bimodal? Que se puede dar a dos grupos etarios distintos. En este caso son pacientes jóvenes, en el contexto de traumatismos de alta energía, y pacientes ya más mayores, pacientes adultos mayores, en relación a traumatismos de baja energía, y esto corresponde en general a una caída de nivel con apoyo de muñecas. Asociada a una fractura de adultos mayores, en general se denomina una fractura osteoporótica, es decir, el hueso está tan debilitado que con un traumatismo de baja energía, con caerse de nivel, se fractura el hueso. A ninguno de nosotros acá probablemente lo pasaría si no estamos de nivel, pero a la bolita se tropiezan, se caen, se caen la muñeca y muchas veces se fracturan, y ahí la definición del bimodal. Jóvenes, viejos, distintos traumatismos asociados. 17,5% de la fractura de adultos es más común en mujeres y tiene lo que les decía, en relación con la osteoporosis, que se trata de un mecanismo de baja energía, como en el caso de caída de nivel. El mecanismo lesional habitual es una caída con la mano en extensión, con la muñeca en extensión, y el traumatismo directo de esa manera. Entra la energía detrás de la mano, sube y ahí la energía sale a nivel de los huesos y se genera la fractura. En cuanto a la clínica y el examen físico, como se podrán imaginar, si me veo en la muñeca y tengo una fractura, ¿qué voy a tener principalmente, inicialmente? Dolor. Puede haber casos en que se asocie a una deformidad evidente. O sea, le puede llegar una paciente así a consultar y usted al portero
va a saber de qué tiene una fractura, ¿no es cierto? Y también asociado podemos tener alteraciones en las partes blandas, le llamamos nosotros. Todo lo que no es hueso para nosotros son partes blandas, en este caso la piel, músculo, etc. Entonces podemos tener ahí distintos, un hematoma, una herida, podemos tener criptela, dependiendo del mecanismo, etc. Entonces, siempre nosotros en traumatología son importantes la clínica y el examen físico. Porque eso nos va a orientar más o menos a qué estructura anatómica vimos anteriormente puede ser la que esté principalmente afectada. En cuanto al diagnóstico, nosotros hacemos generalmente como un trípode, que es, nos basamos en la clínica mecanismo, como les decía, nos basamos en el examen físico y nos basamos también en el estudio radiológico. Eso es para nosotros el pilar para poder diagnosticar en general cualquier tipo de lesión traumatológica. El estudio radiológico de la mano de la muñeca comprende inicialmente lo más simple, lo más sencillo que tenemos son la radiografía, ¿cierto? Y en general en traumatología cuando pedimos una radiografía, la radiografía siempre la solicitamos en dos planos ortogonales. ¿Qué quiere decir esto? Dos planos que estén en 90 grados entre sí. Por ejemplo, una radiografía AP, en este caso sería una radiografía AP de mano, y una radiografía lateral de mano. ¿Ya? Eso es lo mínimo que necesitamos para poder estudiar un segmento corporal. Una AP, una lateral, son ortogonales, están en 90 grados entre sí, y en el caso de la mano, también agregamos una radiografía oblicua. También, ya aumentando la complejidad del estudio, tenemos el escáner, el TAC, tomografía axial computada, que son una serie de radiografías seriadas que se generan en 360 grados y nos da una reconstrucción tridimensional del segmento evaluar. Y más o menos así se ven. Este sería un corte de qué tipo? ¿Cuál? ¿Qué tipo de corte es? Coronal. Un corte coronal de un escáner se ve más o menos así. Entonces nosotros con el escáner vamos avanzando y vamos viendo más hacia atrás o más hacia adelante en este mismo corte. Tiene distintos cortes, coronal, sagital y el axial. Y también puede haber una reconstrucción en 3D. Y ya el más bacán de todo es la resonancia nuclear magnética, que ahí si se fijan es una imagen distinta, evaluamos distintas cosas y las pedimos en distintos tipos de sospechas que estemos buscando dirigidamente, ¿ya? Pero el examen inicial, por ejemplo, si les preguntaran alguna vez en algún quiz, como que tuviesen mañana, por ejemplo, ¿cuál es el estudio radiológico inicial de lesiones de mano? Sería una radiografía y oblicuo, ¿no es cierto? Esas son las tres mínimas que tenemos que pedir. ¿Por qué? Porque en AP y en lateral tenemos dos visiones distintas, ¿no es cierto? Pero hay muchas veces que acá yo no veo nada, acá tampoco veo nada, pero cuando giramos un poco la mano, ahí podemos empezar a ver quizás un trazo de fractura en el oblicuo. Entonces, en este caso siempre pedimos papel lateral y oblicuo. En el caso de la entrevista, ¿es para ambos lados? No, es como así, como que tenía P, en lateral y la oblicuo como que la giran un poco. ¿Ya? Si te queda duda, podéis pedir que la giren más, pero si pides P lateral oblicuo, te van a mandar esas tres proyecciones. ¿Ya? Entonces, el estudio radiológico de mano es radiografía AP, lateral y oblicuo. Les conviene acordarse de eso. Aquí hay una serie de parámetros radiológicos que se utilizan para ver cuando tenemos una fractura, si es que la fractura mantiene parámetros aceptables en el caso de un tratamiento conservador, es decir, ortopédico no quirúrgico, tal cual como está, o si es que hay que mejorarlo probablemente con una cirugía. Esto ya es como de especialidad, solamente para que lo sepan. Hay distintos parámetros que ven, como por ejemplo la altura del radio en relación al cúbito, la inclinación que tiene el radio, etc. Yo lo voy a dejar ahí en la presentación, no es el objetivo de esta clase que se lo aprenda. En cuanto a los tipos de fractura de muñeca, las podemos diferenciar en extraarticular, es decir, que el trazo de fractura, la energía no alcanzó a pasar a nivel de la articulación, y tenemos aquellas que son intraarticulares, es decir, que se rompió a nivel de la articulación, por lo tanto hubo una disfunción del cartílago, por lo tanto hay compromiso a nivel de la articulación. ¿Cuál de las dos creen que puede tener mejor pronóstico? Porque en la articular, al haber compromiso de la articulación, al haber compromiso del cartílago, pudiese generar a corto plazo una artrosis precoz en el caso, por ejemplo, de pacientes jóvenes. Si alguno de ustedes tiene una fractura de muñeca intraarticular, es probable, si que no se resuelve quirúrgicamente o no queda tan bien resuelto, que pudiese desarrollar una artrosis a futuro. También un nombre que le gusta harto preguntar en la prueba, en medicina en general, es la fractura de Colles. Esto es una fractura de radio distal con una angulación dorsal, es decir, está desplazada hacia atrás la parte distal del radio.
Esa es la fractura de cuello. Y también le sugiero que se la vean. La fractura de Smith es al revés, se desplaza hacia adelante. Y también tenemos el Parkinson, que es un rasgo más bien anterior, en el cual hay un desplazamiento del radio distal hacia abajo. Pero esta es la que siempre les recomiendo que se acuerden en la Coyes. En cuanto al tratamiento de la fractura de muñeca, esto acá es una muñeca, eso es la placa que se pone cuando se resuelve de manera quirúrgica con los tornillos asociados al hueso. Tenemos dos tipos de manejo de la radiología en general. Siempre la vamos a dividir en dos grandes ámbitos. Está el tratamiento conservador por una parte, el nombre lo dice, es expectante, es una observación a futuro y como viendo en fracturas, por ejemplo, no desplazadas, fracturas que sean estables, no tengan compromiso articular en general adultos mayores, sobre 75 años, todas las fracturas de muñeca van a quedar ortopédicas. A no ser que sea una fractura expuesta, ya pase a otro nivel. Una fractura simple de muñeca en un adulto mayor sobre 75 años está demostrado con estudios con papers, randomizados, etcétera, que no hay mejores resultados entre operable y no operable. Acá al menos nosotros de manera local, adulto mayor, 75 años para arriba, manejo ortopédico sí o sí. Y siempre va a hablar el contexto del paciente, su edad, su funcionalidad, cuál es la mano dominante, la red de apoyo, la adherencia al tratamiento, etcétera. Porque si va a operar a alguien, eso significa un gasto de millones de pesos. Además, pudiesen haber complicaciones a una intervención quirúrgica, como puede ser que se le infecte la herida, que se le infecte material de electrosíntesis. Entonces, por ejemplo, en un caso extremo de un paciente que vive en la calle, drogadicto, que no va a tener los cuidados de salud, que no va a cuidar los controles, operar en ese caso no sería una buena elección porque se le puede infectar, no va a tener controles, no va a hacer indicaciones. Entonces, mucho mejor poner un yesito en ese caso y seguirlo controlando de manera secuencial en el poli. Acá cuando nosotros tenemos una fractura de muñeca, que está por ejemplo como la de Coyes que vimos al principio, que está dorsalizada hacia atrás, nosotros hacemos una reducción en el box. ¿Y cómo se hace esto? El paciente se acuesta, se le pone una trampa china, ¿cachai? La trampa china, mientras más tire, más queda, ¿verdad? Y con esto se cuelga a un portazuelo. Y aparte acá se le pone un peso, que por gravedad, esto está tirando para arriba, esto está tirando para abajo, entonces la fractura se empieza a alinear, luego se empieza a alinear, y es mucho más fácil después movilizarla para hacerle la reducción y ponerle el yeso. Entonces, lo tenemos colgando ahí como 10 minutitos, 15 minutos, dependiendo del tipo de fractura que tenga, y después nosotros, suponiendo que esto está dorsalizado, lo que hacemos es, hacemos un gesto en que llevamos el extremo distal hacia más adelante, hacemos otro punto de apoyo acá, y lo mantenemos así hasta que el yeso frague, y ahí nos queda la reducción como nosotros queremos. ¿La reducción en la fractura de Coyes también se hace en niños pequeños? Sí. Los niños no tienen Coyes. No es como la Coyes de adultos, pero sí, los niños que tienen fractura, ya sea de antebrazo, también de radio distal, también se le hacen reducciones. De hecho, en los niños es más fácil hacer una reducción porque tienen un gran potencial de regeneración, de capacidad de generar callos, entonces ellos consolidan mucho mejor de manera ortopédica. De hecho, la primera opción siempre en los niños, a no ser que sea una fractura ya muy agarrante, muy desplazada, que sea imposible alinearla, es el tratamiento ortopédico. Desde el punto de vista quirúrgico, en fracturas que sean inestables, es decir, hicimos la reducción, la controlamos la semana siguiente con una nueva radiografía y vemos que la reducción se desplaza. Es una fractura inestable que no va a aguantar el yeso, entonces ahí ya nos decidimos por un tratamiento quirúrgico. Aquellas que tienen compromiso articular, sobre todo pacientes jóvenes, hay que restituir la articulación para evitar, como les comentaba, a futuro una posible artrosis secundaria. Pacientes jóvenes y también, de nuevo, el contexto del paciente es algo que importa mucho. Su edad, su función, su dominancia, la red de apoyo, etc. Aquí hay criterios de la Fontaine, en el cual nos hablan de cómo pensaríamos si una fractura es estable o inestable. ¿Ya? Si tiene una angulación dorsal más de 20, si está comminuta en la pared dorsal, si tiene compromiso articular radiocubital, radiocarpal, si tiene asociada una fractura de ulna de quinto nivel, si tiene sobre 60, esos son criterios que la van haciendo cada vez más inestable la fractura. Y ahí nos vamos decidiendo el manejo. Entonces acá, jóvenes en general, el tratamiento es quirúrgico en general, y adulto mayor, la gran mayoría de las veces el tratamiento es conservador.
¿Y qué hago yo, por ejemplo, si estoy en un consultorio y el CGM es muy duro y llega un paciente con una sospecha de fractura de muñeca o ya confirmé que tiene una fractura de muñeca? Radiografía, ya tenemos la radiografía, sabemos que está fracturado, lo que vamos a hacer es inmovilizarlo. No la vamos a tratar nosotros en el consultorio, necesitamos derivarlo a que lo vea un especialista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inmovilizarlo. ¿Conocen el concepto de valva de yeso? Entonces, para poner una valva, ¿qué necesitamos? El tubular. Tubular va sobre la piel. Después, ¿qué necesitamos? El sofa, que es como esta capa de algodón, ¿no es cierto? Y después le ponemos los yesitos. Entonces, ahí lo derivamos a urgencia. Tenemos opciones de poner una valva anterraquio-palmar o tenemos la opción de poner una valva braquio-palmar. ¿En qué depende cada una? En general, en el contexto de inmovilización inicial, yo me fijaría si hay dolor a la pronosupinación. Si hay dolor a la pronosupinación, yo le bloquearía la pronosupinación bloqueando el codo y poniendo una valva braquio-palmar y derivarlo de esa manera. ¿Ya? ¿En qué caso derivar a un paciente urgente? Cuando hay una fractura expuesta, ¿ya? Porque una fractura expuesta, lo más importante inicialmente, ¿qué sería? Antes, profilaxis, antibiótico. Lo más importante, si yo un paciente con una fractura expuesta con el hueso para afuera, antes de correr en el círculo, acuérdense de indicar el tratamiento profiláctico antibiótico. Eso es lo que está demostrado que le va a mejorar el pronóstico al paciente. Es un tratamiento profiláctico antibiótico precoz, idealmente antes de una hora. Los trabajos muestran de que disminuye bastante la progresión de posible infección. En caso de fractura expuesta, entonces, derivar urgente. Sospecha de un síndrome compartimental. ¿Sabe lo que es un síndrome compartimental? Aumenta la presión de los compartimentos, va generando isquemia y como lo sospechamos es que una mano aumentada de volumen o un segmento aumentado de volumen que tiene un dolor desproporcionado a la movilización pasiva. Es decir, después del paciente se le empieza a mover y chilla de dolor, ahí podríamos estar ante la sospecha de un síndrome compartimental y hay que derivarlo. Mejor derivar lo demás a que se nos pase y no le diremos que el paciente tiene una complicación asociada. Si tiene una fractura de muñeca con un síndrome del túnel carpiano agudo, también, eso hay que derivarlo sí o sí, porque por la deformidad que se genera en la muñeca, probablemente está comprimiendo el nervio mediano y se está generando un síndrome del túnel carpiano agudo que hay que reducirlo probablemente con la reducción en box se va a reducir, pero también tienen que derivarlo. Eso, fractura de muñeca, corto, conciso, las cosas que tienen que saber. ¿Alguna duda relacionada con fractura de muñeca? El de Collet, ¿qué era? La fractura de Collet, ¿cómo la definió? Es una fractura de radio distal que está dorsalizada. ¿Cómo es dorsalizada? ¿Hacia dorsal? Ah, ya. Ventral, dorsal, Ya, sí. es decir, para. Ya, gracias. Bueno. Entonces ahora partimos con la fractura de escafoides. Acá también les sugiero poner atención. Todo el 7% del total de las fracturas, el 11% de las fracturas de mano, 70% de todas las fracturas de la mano que se presentan en un servicio de urgencia de trauma. Y en cuanto a la epidemiología, es más frecuente en pacientes jóvenes, por caídas de nivel, con la mano con la muñeca en extensión. Más frecuente el tercio medio del escafoide. Y esta es la más frecuente de las fracturas no diagnosticadas, no porque no se vea inicialmente, sino porque muchas veces uno se le olvida que existe un corte que se llama escafoide y no lo va a buscar clínicamente, porque piensa que el único que le llamamos es la muñeca, pero justo arriba de la muñeca está el escafoide. Entonces, si un paciente joven que tuvo una caída de nivel, más o menos alta energía, como el que están ahí en bicicleta, en patín, incluso jugando a la pelota, se cayó apoyó con la muñeca y le duele ahí, no es como tanto el radio distal, sino que un poquito más en el casco, sospechar siempre una fractura de escafoide. ¿Ya? Entonces, se pasan, habitualmente se pasan las fracturas, no porque no se vea inicialmente, sino porque no se sospecha y no se van a buscar de manera dirigida. 25% de fracturas no son diagnosticadas en pacientes que tienen clínica, pero una radiografía inicial que no se vio por aquí. En cuanto al mecanismo, es una caída de nivel con la muñeca de 95 a 100 grados de extensión, queda el polo proximal fijo del escafoide entre el radio y el capitate, y ahí el polo distal queda libre y se hace esa palanca y se genera ahí el brazo del radio. En cuanto al examen físico, ¿qué cosas esperaríamos encontrar en una fractura escafoide? Si que alguna vez lo llegan a preguntar,
dolor en la tabaquera anatómica. ¿Saben cuál es la tabaquera anatómica? Hacemos así, somos flaquitos, se nota más que a mí, pero es ahí. La tabaquera anatómica, ahí tocamos dirigidamente el escafoide y eso nos va dando, hay una escala que nos da puntaje. En ese caso, si doy la tabaquera anatómica, 3 puntos y eso ya es para sospecharlo de uno. Otra cosa es el dolor en el tubérculo del escafoide. El tubérculo del escafoide está por acá. Se lo van a palpar, un poquito arriba del radio distal, van a palpar con una pelotita, tubérculo del escafoide, se da 2 puntos. Y dolor a la compresión axial del pulgar. Como esto, tomamos el pulgar y le hacemos fallar, compresión axial. Si genera ese dolor, nos da sospecha de escafoide. Con menos de 3 puntos hay un valor predictivo negativo del 97% de tener una fractura. Entonces, no sé, solamente le duele la compresión axial del pulgar. Tiene menos de 3 puntos, por lo tanto, hay alta probabilidad de que no sea fractura escafoide. ¿Ya? Esto sirve más que nada para descartar, porque tiene un alto valor predictivo negativo. Entonces, si nos preguntaran, al examen físico, ¿qué podríamos esperar encontrar en una fractura escafoide? Dolor a la tabaquera, dolor a la rotación del tubérculo y dolor a la compresión axial del pulgar. Que no se le olvide. En cuanto al estudio imaginológico, inicialmente siempre una radiografía. Acá hay una comparación entre la sensibilidad y especificidad del escáner. Tenemos que sensibilidad son porcentaje de pacientes con fractura en los que el test es positivo, es decir, hicimos el examen y salió lo que estábamos buscando. En este caso tiene más sensibilidad a la resonancia. Y la especificidad es porcentaje de pacientes que no tienen fractura en los que el test es negativo. Es decir, el paciente no tenía fractura, hicimos el estudio y salió negativo. La resonancia tiene mejores resultados, pero en el día a día, en la práctica clínica, nosotros vamos a iniciar el estudio como una radiografía. Si vemos la radiografía, pedimos la proyección de escafoide, que la vamos a ver más adelante, y nos queda la duda, como que se ve algo raro, como que el mecanismo es compatible, tiene harto dolor, pero no lo vemos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Pensando en ir escalando totalmente el estudio. Un TAC. Exacto. Y en el hospital de los Andes tenemos un escáner disponible 24/7. Si tomamos la radiografía, quedamos con la duda, ¿qué hacemos? Lo mandamos a tomar un escáner. Y acá son las proyecciones de escafoide, que son 4 proyecciones, es una muñeca AP, es una muñeca lateral, es una oblicua y es una cuboidalizada. Entonces acá donde nos vamos a fijar nosotros, ese es el escafoide. Que vamos viendo como distintas partes del escafoide según la proyección. Acá en la lateral en general se ve como si fuera un pato, se describe. Y en la B esta parte de acá. Entonces tenemos que ir viendo esa, si quedamos con la duda, ¿qué hacemos entonces? Solicitamos un escáner. Aquí vemos una fractura. Ahí se ve evidente. Pero quizás las otras proyecciones, por ejemplo, podría pasarse fácilmente si no la vamos a buscar de manera dirigida. Acá y ahí se pierde todo, una majamama al hueso, y acá como que algo, pero aquí ya es evidente. Entonces, esa es la importancia de tener estas 4 proyecciones en el estudio dirigido del escafoide. Acá ya es un poco más evidente la fractura, ya está clarísimo que una fractura del escafoide, pero de nuevo, podemos tener esa radiografía, pero nosotros vamos y solamente miramos hasta acá. Entonces, por eso se pasa la fractura. La importancia que tiene esta fractura radica principalmente en la irrigación que tiene. Tiene un sistema extrínseco de rama de arteria radial, que va por fuera del hueso. Tiene una irrigación que va por fuera del hueso y no por dentro. Entonces, viene por fuera e irriga el resto del hueso. ¿Y qué pasa si está la fractura y se corta ahí? Hay riesgo de que no se irrigue porque no hay ninguna conexión por dentro del hueso. Entonces se corta la irrigación y puede generar una necrosis vascular. ¿Ya? Entonces, dentro de las complicaciones, y porque es algo importante el tema de la fractura del escafoide que no se pasa, es porque existe un riesgo importante, que se llama hasta el 50% de una necrosis avascular. Entonces, lo más importante que se tiene que grabar en la cabeza de que hay riesgo de necrosis vascular en una fractura de escafoide. ¿Por qué? Por el sistema de irrigación que tiene. Otra de las complicaciones es que pueden haber no unión. ¿Qué quiere decir esto? Está la fractura, pero no se generan los puentes óseos para poder consolidar la fractura y se genera una no unión, que se da minoritariamente en las que son no desplazadas, como estamos viendo, hemos estado viendo, pero se da mucho más frecuente en fracturas que son desplazadas. Es decir, no es lo mismo que una fractura de escafoide que está así, borde con borde, a una que está así, más difícil obviamente hacer los puentes óseos que pegue y consolidar.
Complicación de la fractura del escafoide, necrosis vascular, necrosis vascular. Entonces, ¿dónde radica la importancia o la complejidad de la fractura del escafoide? Es porque pueden hacer una unión y muchas veces se pasa inicialmente. No es que no se vea inicialmente en el estudio radiológico, sino que se pueden pasar por alto por las cosas que ya hemos conversado. Aquí vemos otra fractura que ya está más fea, está más desplazada, no es la línea inocente que vimos inicialmente ahí en medio del hueso. En cuanto al tratamiento, nuevamente tenemos dos opciones: tratamiento quirúrgico. Vemos acá, tenemos la fractura, se le pone un material de osteosíntesis, que es un tornillo que se pone de manera percutánea y vuelve la alineación, y eso proporciona un ambiente para que consolide el hueso. Y también tenemos el tratamiento conservador, que es con fracturas, por ejemplo, no desplazadas como esta, un yesito, y ahí irla controlando con escala. En cuanto a las fracturas no desplazadas, hay mucha controversia en si operarla o no operarla, pero lo que se dice actualmente es que la osteosíntesis mejoraría el tiempo de recuperación, como que vuelve más rápido a hacer su vida normal, pero que dejarlo con un yeso 4 o 6 semanas. Pero en nuestra realidad local, en el Hospital de los Andes, lo que hacemos es fracturas no desplazadas con yeso y se va controlando después mensualmente en el policlínico. Los rangos de movilidad y después al pulso son mejores frecuentemente el paciente operado, lo mismo. Entonces tiene una vuelta de actividad normal que es mucho más rápida en aquellas que se operan que en aquellas que no se operan. Por lo tanto, va más dirigido más que nada a los pacientes jóvenes el tema de operar una fractura no desplazada. Pero eso ya es más que nada de especialista, y lo que tienen que saber es cuándo sospecharla, de qué mecanismo, qué tipo de paciente y qué proyecciones estudiar. Y si tienen con la duda, ¿a cuál escala? Eso es lo que me interesa que sepan de la fractura del escafoide. ¿Qué les va a pasar el día de mañana? Estar en un SAR, estar en un hospital, va a llegar un traumatismo, van a sacar radiografía, van a ir a mirar dirigidamente la muñeca porque se les va a olvidar que existe un hueso que se llama escafoide y que se fractura. Por eso la importancia de tenerlo siempre presente. Si no lo sospechamos, lo vamos a ir a buscar. Y en cuanto al tratamiento, no es lo mismo al que se dedica, no sé, un deportista de alto rendimiento versus un paciente que se dedica a hacer actividades mucho menos demandantes. Entonces ahí va también, de nuevo, ver el contexto del paciente para qué tratamiento le vamos a ofrecer. Acá, de nuevo, tenemos otra fractura de escafoide que fácilmente podría pasarse. Entonces, si estamos atentos, quedamos con la duda de un mecanismo, escanea y ahí nos va a aclarar más la cosa. Ahí ya más evidente la fractura, y acá, como decía, este patito que se ve ahí es el escafoide. ¿Y qué se le hizo? Se le hizo una reducción de osteosíntesis con un tornillo de manera percutánea que une ambos segmentos y favorece el ambiente para poder generar la consolidación. Entonces, nuevamente, estamos en el Segismundo Iturra haciendo extensión horaria, estamos en el SAR, llega un paciente con fractura del escafoide, sospecha fractura del escafoide, ¿y qué hacemos? Lo inmovilizamos. Como el escafoide está acá, lo que necesitamos es una valva anterradiovalvar solamente, que inmovilice de acá hasta acá, para que inmovilice el segmento inmediatamente proximal y distal al que está fracturado. Una valva anterradiovalvar es suficiente para poder derivar. Eso. ¿Alguna duda? ¿Los mecanismos de lesión y la caída de la muñeca en qué ángulo? 95% de extensión, pero eso es lo mismo. Muñeca de extensión, caída, mediana, alta energía, es el mecanismo que hay que hacer sospechar de una fractura del escafoide, sobre todo en pacientes jóvenes. Y probablemente un viejo que se cae de ese tipo, viejo, 70, 80 años, poco probable que se fracture el escafoide porque antes se va a fracturar la muñeca. En cambio, los jóvenes tienen el hueso de la muñeca más firme, la energía va a alcanzar a pasar por el radio, no se va a quebrar, pero va a salir la energía por el escafoide y ahí se va a fracturar. ¿Ya? Eso. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Hacemos corta? Parece. Vamos a pasar ahora a las fracturas de los metacarpianos. Un par de palabras de esto. Es una consulta que es frecuente, aproximadamente el 10% de las consultas en el servicio de urgencia, y son el 40% de las lesiones de la mano. En hombres entre 10 y 19 años, mayor incidencia de la fractura de metacarpiano. Porque los hombres tendemos a ser un poco más imbéciles. Es importante que la mano posee una estructura compleja, una articulación de la estructura para provocar obviamente un grado de rigidez. Entonces, inmovilizar una mano por mucho tiempo, inmovilizar un dedo por mucho tiempo, puede tener la consecuencia de que genere después una rigidez en el proceso de recuperación.
existe una diferenciación entre el daño de las partes blandas, que dijimos que era todo lo que no era hueso, y el rango de movimiento final. No es lo mismo una fractura que no me afectó nada a la piel, ni el tendón ni el ligamento, versus una fractura que ya pasó más allá, tiene un de la piel, fractura blanda, chistera, o una gradería, etc. Y la inmovilización no debe pasar más allá de 3-4 semanas, idealmente lo menos posible por eso mismo, por el tema de la rigidez que se va a generar. Claro, va a pegar la fractura, pero después vamos a tener ahí un paciente que no va a poder doler mucho y que el proceso de recuperación va a ser mucho más lento. En cuanto a la evaluación, la sospecha clínica ante un mecanismo de mediana o alta energía, y al examen físico, ¿qué esperaríamos encontrar? Aumento de volumen, equimosis, dolor a la palpación. En general le va a doler, va a decir que le duele toda la mano, pero hay que ir haciendo un examen físico más preciso y decir ya, ¿en qué parte te duele más? Probablemente vamos a partir tocando acá, sí, me duele, pero uno le toca acá y llega a saltar el paciente. Entonces ahí eso nos va a decir ya, probablemente esté más acá. Después nos vamos alejando, no duele, nos acercamos un poco más, vuelve a saltar. Entonces ahí nosotros vamos delimitando un poco el lugar a donde tenemos que ir a mirar dirigidamente el estudio radiológico que hagamos. Deformidad ósea, dolor a la compresión axial, dolor exquisito en el punto anatómico, que era lo que les decía recién, impotencia funcional, y ahí con la mano así no la mueve, la tiene como guardada. Y lo más importante en este tipo de fractura es la crinoartiria. ¿Saben lo que es la crinoartiria? Cuando se entrega el dedo, sí. ¿Cómo sería en este caso? Entonces, paciente con crinoartiria, ya eso nos va a hacer el filtro para decir que es altamente probable que esa fractura sea de resolución quirúrgica. Aquí, eso es la crinoartiria. Una mano normal y hay una mano con crinoartiria que el dedo se entrega. ¿Y cómo se mide esto? Sería el paciente que haga esto. Hacen así, en general todos los dedos apuntan al tubérculo del escafoide y cuando hay crinoartiria, como que uno se va para el otro lado. Crinoartiria, importante al examen físico. Esto es imaginológico, como dijimos, dos proyecciones ortogonales mínimo, pero en la mano AP lateral y oblicua, y complementar, hagamos una oblicua. Dos proyecciones ortogonales mínimo, se complementan con una proyección oblicua, y si queremos ver, por ejemplo, metacarpiano, es distinto la proyección que necesitamos solicitar versus si queremos estudiar un dedo. Si queremos estudiar un dedo particular, la radiografía es de ese dedo particular, es decir, la radiografía de índice, AP lateral oblicua. Y ahí vamos a ver cosas distintas que si solicitamos de la mano completa. Acá tenemos las tres proyecciones que habíamos hablado. Tenemos una proyección AP a la izquierda, tenemos una proyección oblicua al medio y tenemos una proyección lateral. ¿Y qué vemos? En el segundo metacarpiano hay una apertura ahí a nivel del cuello segundo metacarpiano que se va viendo de distintas maneras a medida que van avanzando las proyecciones. ¿Qué se le hizo? Producto de electrosíntesis, se le puso una plaquita y ahí eso va favoreciendo que el depósito de grano. Esta otra es clásica, es típica y tienen que conocerla. Tiene una apertura en el cuello del quinto metacarpiano. ¿Alguien sabe cómo se realiza esa apertura coloquialmente? Esa es la fractura del mal boxeo. Porque pegó mal el combo, lo pegó mal y la energía llegó acá y se fracturó ese hueso. Entonces acá vemos en la lateral, por ejemplo, que tiene una angulación hacia volar de más o menos 41 grados, que eso está dentro de lo aceptable para poder tratarlo de manera conservadora. El tratamiento de la fractura del metacarpiano, nuevamente quirúrgico conservador y buscando estos principios. La O es como la asociación, el alma mater de la traumatología a nivel mundial, es una organización que está en Suiza y ellos proponen 4 principios del tratamiento de la fractura, que son primero una reducción anatómica, una fijación estable, conservación de la irrigación y una rehabilitación precoz. Todo el tratamiento a nivel mundial traumatológico se basa en estos 4 principios. Reducir la fractura, alinear el segmento como lo más parecido como era posible, buscar la fijación más estable, apropiada para apoyar el proceso de consolidación, mantener la vasculatura lo mayor posible y que tenga un reintegro precoz. Entonces, criterio de tratamiento conservador, por ejemplo, en el dedo pequeño, hasta 70 grados es aceptable la angulación. ¿Se acuerdan que vimos en ese que estaba hacia anterior? Dijimos que eran como 41 grados, le queda por lo menos 30 grados más de que vamos chulo para poder tratarlo conservador. En general, a no ser que tenga una crinoartiria, yo diría que las fracturas del quinto metacarpiano en general son todas ortopédicas. Entonces, como les digo, la deformidad sea muy evidente y que
Y ahí están los distintos ángulos para los distintos peos, que tampoco tiene ningún sentido que se lo aprendan, yo no lo sé, siempre lo envío a la misma página para poder verlo. ¿Qué se pide? En cuanto al criterio de tratamiento quirúrgico, lo mismo, bien parecido que en la fractura expuesta, fractura articular, que tengan un mal elemento rotacional, como el café, que sería un fibroactina, que tengan un desplazamiento significativo y que hayan fracturas múltiples asociadas. Por ejemplo, no es lo mismo fracturarse un metacarpiano que queda ahí violita, en este caso que tiene 3, 4 metacarpianos fracturados, pues ahí ya sí o sí hay que hacerle una reducción y osteosíntesis. Entonces, hay distintos criterios, va a depender del paciente, va a depender del contexto, va a depender de la necesidad que tenga, etc. Nuevamente, ¿qué tenemos que hacer si estamos en un consultorio y nos llega una fractura metacarpiano? Inmovilizar una valva, tubular, softband y derivar con el en todo contexto. Analgesia, lo inmovilizamos y lo mandamos. Ese es más o menos como el diagrama que deberíamos seguir. Le llega una fractura, le tratamos de dar analgesia para que el paciente se sienta muy agresivo y el doctor le pasó algo mal dolor, lo inmovilizamos y probablemente eso le va a hacer efecto analgésico antes que lo que le vamos a inyectar, porque al inmovilizar el segmento, los huesitos dejan de moverse entre sí y eso genera un alivio del dolor y lo derivamos a la brevedad. Ahora, por ejemplo, nos pasa en el hospital, estamos en turno, 11 de la noche. Ahí estoy el turno, 11 de la noche. Me llaman y me presentan una fractura de muñeca. Está alineada, no está expuesta, la paciente está bien, no tiene un síndrome del carpiano agudo y me están llamando de JJ. 11 de la noche. ¿Será buena idea que la mande? No, ¿cierto? Ya. Entonces eso es aplicar el criterio. Si tiene indicación de ser derivado por la urgencia para que la vea el especialista, no tiene ningún sentido mandar una bolita a las 11 de la noche desde JJ con una fractura muñeca estable, que está inmovilizada, ustedes la inmovilizaron, se le quitó el dolor, para que yo la vea allá y la deje en controles, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí hay que aplicar el criterio, en qué caso derivar, en qué caso no derivar. Si tienen la duda, siempre llamen, siempre pregunten. Nos llaman siempre, en todos los turnos nos están llamando, están preguntando colegas de distintos lados, de consultorios, de hospital de la red. Doctor, tengo una duda con esta radiografía, ¿me puede ayudar? Nosotros la vemos, le decimos, sí, mira, me parece, no me parece, manda la mañana, manda al tiro, pero siempre, si tienen la duda, pregunten. Eso va a ser un beneficio principalmente para el paciente y también ayuda a mantener la buena relación entre los colegas, porque llegar y mandar algo no es tan bien visto. Entonces, si siempre quieren derivar algo al especialista, por cortesía, por deferencia con el colega, lo llaman, le presentan el caso y se lo mandan. En teoría, lo pueden llegar y mandar y el colega no se los puede regresar, tienen que igual. Pero es bien visto que llamen, que presenten, que hablen con el colega, ahí de repente con las sugerencias, como en este caso. ¿Sí? Hubiese llegado mandado a esa fractura de muñeca, me llega bien a las 2 de la mañana, yo la veo y cómo se va para la casa esa bolita después. Entonces, esas cosas después uno no las ve en las clases, uno no se las enseña, pero cuando está ahí en el día a día uno dice, ya hago esto. Entonces, cuando uno explica, el criterio. ¿Ya? Eso. Y una inmovilización para los metacarpianos es una que se llama el intrínseco plus, una inmovilización particular que más allá del material que se use es la posición que tienen los dedos. Metacarpo falángica en 90 grados de flexión y la muñeca en extensión 45 grados aproximadamente. Seguimos avanzando, partimos del radio, el carpo, vamos al metacarpiano y ahora vamos llegando a las falanges. Estas son más comunes. Una consulta que es muy frecuente, es más frecuente que se fracture la FT, porque está más expuesta. El dedo meñique es el más lesionado. Y tenemos distintos patrones de fractura. Por ejemplo, este compromete la parte intraarticular. Este es una fractura como deficiaria. Pregunta aparte, ¿los huesos de la mano, las falanges, son huesos largos o son huesos cortos? Huesos largos. ¿Por qué? Tienen un dimensión más largo. Tienen una dimensión más larga que la otra. Ya, pero como anatómicamente. ¿Por su diáfisis? Sí, eso. Tienen una epífisis, tienen una diáfisis, tienen una metáfisis. Eso es lo que le hace huesos largos. O sea, que están chiquitos, son huesos largos. Entonces tenemos distintos patrones. La falange distal, la falange media, que ahí tiene un compromiso intraarticular. Obviamente el tratamiento de esta sale distinto a esta, etc. Para que vayan viendo como distintos patrones. Un caso importante que llegan harto, que sí o sí les va a tocar ver en algún momento, son estas lesiones de punta de dedo que ustedes miran y la uña como reventada, que tiene mucha sangre. Entonces, podemos quedarnos con que, sí, tiene una lesión en la uña y solito le hacemos curación y lo mandamos y control, etc. Pero, si le tomamos una radiografía,
viene justo ahí una fractura, viene justo ahí una herida. ¿De qué estamos hablando? Una fractura después. Entonces, por lo tanto, ya cambia completamente el manejo. ¿Qué es lo que primero que tiene que hacer la fractura expuesta? Antibiótico. ¿Ya? Antes que el aseo, antes que cualquier cosa, antibiótico. ¿Y qué antibiótico le daría a una fractura expuesta en general? Cefazolina. ¿Por qué cefazolina? ¿Por qué cefazolina? Porque va a pegar positivo. Porque la piel, ¿cuál es el principal microorganismo? Está afilado, porque es un gram-positivo. Entonces, dependiendo de la acidificación de un filo, cefazolina y puede ser asociada con gentamicina. Pero en esta fractura los dedos en general con cefazolina en la piel, los dedos en general se infectan poco. Pero para que lo sepan, muchas veces pasa que los CEFAM no tienen antibiótico, no saben nada que hacer. Hacerle un aceite y mandarlo lo antes posible para que llegue lo antes posible a donde el especialista y así le puedan pasar un antibiótico apropiado. ¿Ya? Entonces, estoy en el punta de dedo, hubo un compromiso de la placa ungueal, un compromiso del dedo ungueal y con una fractura asociada, es una fractura expuesta, por lo tanto, requiere de antibióticos, requiere de derivación precoz y requiere de evaluación por el especialista en ese mismo momento, idealmente, lo más precoz posible. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Le vamos a poner anestesia transmural, que es decir, le pinchamos el dedo acá, con anestésico local, se le duerme, no va a sentir dolor, sacamos la uña, limpiamos el lecho y probablemente aquí va a tener una herida. ¿Y qué hacemos nosotros en esa herida? La suturamos. ¿Ya? Entonces el tratamiento, pero siempre lo que más va a aportar, como les dije, es que te la dio inicialmente, le iniciar el tratamiento antibiótico profiláctico, porque eso va a mejorar su pronóstico. Entonces, esto es como un diagrama, tenemos la falange distal, si tenemos una fractura ahí, que compromete el lecho ungueal, es decir, el hueso se expone. Una fractura expuesta es una lesión de hueso que al momento de hacer el mecanismo, de hacer el clic, el hueso sube, rompe las partes blandas, rompe la piel y vuelve a su lugar. Es una fractura expuesta, no es que venga desde afuera hacia adentro el daño, va desde adentro hacia afuera. Entró la energía, rompió el hueso, se movió, el hueso le hizo el piquete arriba, volvió a su lugar y eso es lo que se genera, lo que se llama fractura expuesta. ¿Esta es la misma que hizo fractura de penacho? La fractura, que estamos hablando de lesión del lecho ungueal. La fractura del penacho es cuando está como en la punta del dedo del huesito, se ve una fractura como en la base del dedo, en el borde. No es lo mismo. ¿Pero podría haber una fractura del penacho expuesta? Sí, podría. Otra fractura que tenemos a nivel de las falanges, una fractura avulsiva de la base de la interfalángica proximal. Eso que se ve ahí. Tenemos una proyección lateral del dedo, en la cual vemos ahí un cachito. Fractura avulsiva quiere decir que un ligamento o un tendón hizo tal fuerza que arrancó una cascarita de hueso. En este caso se llaman lesiones de placa volar. ¿Qué es la placa volar? Es una estructura cartilaginosa, fibrocartilaginosa que está ahí, que le agrega estabilidad a la articulación interfalángica proximal y pueden haber avulsiones que se ven de esa manera. El tratamiento de inmovilización 10 días y luego empezar con movimiento. Pero hay que buscar el ejemplo típico, golpe, no sé, con una pelota en el dedo. Llega la persona y tiene una equimosis súper notoria acá en la interfalángica proximal. Le sacamos la radiografía y vemos eso, lo más probable es que sea una fractura de la avulsiva de la placa volar. Inmoviliza, y cuando inmovilizan los dedos siempre es con el dedo en semiflexión, no son estirados y no son así. Son con un poquito de flexión para que después sea mucho más fácil volver a afectarlo que si lo tenemos así y después para volver a afectarlo va a costar mucho más. El mallet fracture, ¿lo han escuchado? ¿Qué sería el mallet fracture? ¿Es lo mismo que un mallet finger? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Exactamente. Y en la clínica, por ejemplo, ¿se parecen? ¿Son distintos? Al examen físico. ¿Qué es lo que uno puede hacer? ¿Entendés qué cosa? La falange distal. Entonces, el mallet fracture es una fractura a nivel de la base de la falange distal, con también podría considerarse avulsiva, porque ¿qué es lo que hace? El tendón la tira. Entonces, como una fractura avulsiva, compromete esa parte,
como esto queda volando, ¿qué pasa? El tendón no se inserta ahí, por lo tanto, al hacer el movimiento no tiene de dónde agarrarse y el dedo queda con pérdida del tono extensor y queda así con el dedo. Entonces, si llega un paciente con el dedo así, uno ya es un mallet algo, o un mallet fracture o un mallet finger. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le tomamos una radiografía, porque eso va a diferenciar el tipo de tratamiento que vamos a hacer. En general, un mallet fracture podría requerir tratamiento quirúrgico, dependiendo de qué tanto desplazaste, qué tan grande sea el segmento, etc. Y el mallet finger en general, yo diría que casi 100% es un tratamiento conservador con una férula en hiperextensión de la interfalángica distal. Entonces, ahí la importancia de poder diferenciar eso. El tratamiento inicial de la fractura de falange es inmovilización, como dijimos, una férula digital y con un poquito de flexión. Compártelo, mayor. Y con un poquito de flexión. ¿Ya? ¿Dudas con la fractura de la falange? ¿No? ¿Completo? Ahora dejamos de hablar de hueso y nos vamos a parte blanda, que son las lesiones tendinianas. A grosso modo tenemos por anterior todo lo que es el aparato flexor, que tenemos flexores superficiales, tenemos flexores profundos, y por la parte dorsal tenemos todo lo que son los extensores, ¿cierto? Entonces, esto a estos les encanta romperse cuando les cae una sierra articular, por ejemplo, cuando pasan la mano por una sobadora de pan, y eso es todos los meses, todas las semanas están llegando ese tipo de pacientes. Entonces es importante sospecharlo, es importante conocer esta patología. Así es más o menos como se ve en vivo todo lo que es el aparato flexor de los dedos. Estas son las poleas. Han escuchado las poleas A1, A2, así que esas son las poleas por donde pasa el tendón por ahí y hace el movimiento. O sea, como una mano de plomo que se utiliza al momento de la cirugía para poder agarrarlo y poder suturar y ver todo el aparato flexor. Acá hay un video de cómo evaluar los flexores profundos. El flexor profundo, ¿qué es lo que hace? La flexión de la interfalángica distal. Entonces, bloqueamos ahí la articulación y hacemos la flexión. Por otra parte, para evaluar los flexores superficiales, no la bloqueamos la del dedo y hacemos el dibujo. Entonces, si puede hacer uno u otro, no va a dar la diferencia si es el flexor superficial o el flexor profundo el que está comprometido. Eso. ¿Dudas? ¿Descanso? Sí. El mecanismo de lesión de la fractura meniscal en la caída con la mano abierta en general, sí, pero puede ser otra manera, pero lo más común es eso. Pues no necesariamente tiene que ver con la mágica fractura de la muñeca, puede explicarme de otra manera, pero lo más habitual es que sea de esa manera. Break 5 minutos, ¿te parece? Ya, súper simple, cada uno ahí vaya respondiendo el que quiera. Me avisa y la idea es que describan la radiografía y ver cómo el razonamiento detrás. Vamos a partir con el primer caso. Paciente femenina de 25 años, estaba jugando vóley, se tropieza, se cae y se pega en la muñeca con la muñeca en extensión. ¿Alguien le gustaría describir la radiografía? Eso mismo pasa con pero es premio, así que la máquina normal es premio. ¿Tampoco? Gana por el premio. Si no, un 7. ¿Una décima? ¿Nadie queda aquí? ¿No? Ahí son 6, así que ahí van turnando. Con ese enlace, ¿qué era? Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá de estudio imaginológico? ¿Qué proyecciones son? ¿De qué segmento? Hay 3 radiografías, se puede ver una anteroposterior, una lateral y una oblicua. De muñeca y mano. No. ¿De muñeca? O es de muñeca o es de mano. Ah, de muñeca, por ejemplo, termina hasta ahí. Como, bueno, es el segmento. Si vio radiografía de muñeca, va a salir esto. En cambio, si vio de mano, me va a salir completo. ¿Ya? Cambia la cosa. Entonces, tenemos, como tú bien dices, de radiografía, una proyección AP, una lateral y una oblicua de mano. Entonces dijimos una paciente de 25 años, está jugando bola y se cayó y se pegó en la muñeca. Y al examen físico tiene mucho dolor como en esta parte de acá, como radio distal. Se pueden ver los huesitos.
No me sé los nombres de los huesos, pero yo los huesitos los veo bien y buscaría el escafoide, Ya. pero tampoco no está como en la proyección que No está la proyección, ¿no es cierto? para ver el escafoide. Tenía el signo escafoideo negativo. Solamente el dolor principal es el radio distal. ¿Qué será eso que tiene? ¿Un hueso redondo? Una muñeca, Una- o sea, pulsera. ¿Y qué? Como que en la parte blanda, ¿no? Como que esto. Ya, podría ser, pero casi que no le duele solamente el radio distal. Es una opción. La radiografía, así tal cual como la tenemos, están normales. Son radiografías normales. Entonces, una paciente que se pegó y le duele. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Esguince ¿Qué es un esguince? con los ligamentos. O una lesión de los ligamentos, ¿no es Sí, cierto? pero no se puede ver en la radiografía. No se puede ver en la radiografía. Pero muy igual bien. para ver el tema del dolor se inmovilizaría y... ¿Ya? ¿Con qué le inmovilizarías? Ya, tiene mucho, no, doctor, ahí está llorando, no sé qué, me duele mucho. Doctor, necesito licencia. ¿Con qué le inmovilizaría? ¿Con un yeso igual? No ¿Ya? sé si los guinces con yeso. No, el esguince en general, una venda elástica, una muñequera, algo así. Ya, tiene mucho dolor, está llorando, ya, y para sacarte el cacho la voy a inmovilizar. ¿Con qué le inmovilizaría en el caso que le duele la muñeca? Con una venda. Ya, y si le duele mucho, ya como que tú se la moví y grita mucho. ¿A qué posición? Analgésico también. Ya. Para algo para el dolor. Ya, súper. Y antiinflamatorio por el tema Exactamente. de que como tiene inflamación. Ya, se parece pero la a- inmovilización propiamente tal, ¿qué le dejaría? Ya, la muñequera como que dice así, no doctor, me duele igual. Y también una para ponerse una marca. Un cabestrillo, ya, pero en la inmovilización misma, ¿con qué le limito la inmovilización? ¿Lo dijiste? No es una venda, no es una muñequera, ¿qué puede ser? Yeso. Un yeso, ya. ¿Qué yeso le pondría acá? Le duele solamente la muñeca, radio distal. Anterobraquial. Antebraquio palmar, ¿no es cierto? Pero una valva de yeso, ¿ya? Eso, muy bien. Vamos a cobrar su premio que yo dije que había premio, tiene usted. Ahora todos van a querer participar, un premio. Chocolate. Gracias. ¿Quién quiere? Ahora, el tiro con el chocolate. 75 años. Vaya acá. No, ¿se borró otra vez? Perdón. 75 años, señora María estaba ahí preparando una cazuelita para el almuerzo. Fue a contestar el teléfono y se enredó con la alfombra de la casa. Y mientras iba cayendo se le puso el perro así. Y cayó con la muñeca así. Y me duele tanto, doctor, no voy a poder esperar papita. Dice. Bueno, aquí hay ¿Qué tenemos? una radiografía anteroposterior ¿De quién? de mano. De mano, muy bien. Esta creo que es la misma de mano. O otra proyección. Y De muñeca, ¿no es cierto? ¿Y qué proyección de muñeca? anteroposterior. Antero-posterior. Y esta es lateral. Una lateral de De muñeca. muñeca, ya. Ya, aquí puedo ver que está como súper rojo. No puedo estar en desacuerdo con esto, ¿sí? Ya, yo diría que está roto como el radio y la U. Ya, pero tratemos de usar el lenguaje un poco más técnico. Roto en traumatología es fractura, ¿no es cierto? Fractura, disrupción cortical, solución de continuidad, son todos sinónimos para describir una fractura. Ya, para describir algo que está súper roto, usamos todos esos sinónimos de acá. Entonces, ¿dónde tú ves la súper rotura? Ahí y acá. Ya, y si tuviéramos que describirlo al colega que estamos llamando a presentar el paciente, ¿le va a decir lo veo aquí y acá? No. ¿Qué le va a decir? Distal. ¿De qué? Radio no. Ya. ¿Dónde? ¿Tiene que ser? ¿Y en esta se ve rota la otra? No. Entonces, Ya, por eso siempre pedimos dos proyecciones, porque lo que estamos viendo en una, muchas veces en la otra no se ve. Ya. ¿Cachai? Entonces, acá tenemos una fractura, como tú dijiste, de ¿qué segmento? No, pero no lo compliquemos. ¿Qué hueso? El radio. ¿Qué segmento del radio? Distal. Entonces tenemos una fractura de radio distal
¿Y cómo está la orientación de ese segmento en relación a los planos? ¿Está derecho? ¿Está para atrás? ¿Está para atrás? Está hacia dorsal. Hacia dorsal. Entonces, pasamos de decir que estaba súper roto ahí, ahora dijimos que tenemos una fractura de radio distal. ¿Desplazada hacia dónde? Hacia dorsal. Hacia dorsal o dorsalizada. ¿Cachai? Entonces tú decís eso y después así, oh, pusieron atención en la clase. ¿Qué te quiere decir? Fractura de cuerpo. También, fractura de cuerpo. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, pasado, llaman colegas de otros hospitales con luz de empresa que nos dicen, doctor, hay una fractura en un hueso ahí de la mano. Entonces, ya, pero usted dónde? Y ahí se mete al radio, tiene que ver, etc. Para que no nos pase eso, porque tuvimos clase y todo, entonces nosotros lo vamos a escribir un poquito mejor. Entonces, resumiendo, tenemos una fractura de radio distal dorsalizada, ¿cierto? Y otro sinónimo de esto es fractura de o fractura de más general. No, más general. De muñeca. Entonces tenemos una fractura de muñeca. Doctor, tiene una fractura de muñeca, una bolita, etc. ¿Ya? ¿Qué le haríamos ya? Pensando que llegó en el SAR a las 7 de la tarde. En el SAR de Cajales. Ya, entonces la movilizo. La inmoviliza. ¿Por qué la inmovilizaría? Con una valva. Una valva. De aquí a acá. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? Antebraquio palmar. Antebraquio palmar. Es una opción, sí. Ahora, si tiene mucho dolor la bolita y al hacer como este movimiento de la cronosuminación le duele mucho, le ponemos una gran y se da para el transporte para que sufra lo menos posible la origen. ¿Ya? Entonces, inmovilizamos con una valva, braquiopalmar, antebraquiopalmar, pero inmovilizar. Siempre. No mandarla así, no mandarla con una cajita y una venda, porque ha llegado de esa manera. Entonces, si tiene la posibilidad, una valva. ¿Ya? No yeso cerrado porque ahí hay que manejar un poco más la técnica de cómo hacer el yeso. Una valva súper simple. En general, en la red la hacen los técnicos paramédicos. Ustedes hacen la valva. Tú la indicas y ellos la hacen. Pero siempre es importante que el médico sepa cómo se hace para ver si el técnico está haciendo efectivamente bien o está pasando algún paso. Porque, por ejemplo, si va y le pone el tubular y echando el yeso encima y le puso el soco. ¿Cachai? Entonces, por eso siempre estar ahí mirando lo que hace el técnico para ver si le deja muy largo, muy corto, si saltó algún paso, si le falta. ¿Ya? Entonces, muy bien. Tiene una bolita con una fractura de radio distal, dorsalizada. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a pasar analgesia. ¿Y qué más vamos a hacer? El yeso. Y la vamos a derivar. Ya. Muy bien. ¿Alguna duda con este caso? No va a dar su premio hasta que lo arruine con su pregunta. Aquí no la opero, ¿cierto? 75 años, por eso no. Lo que queríamos sería, ¿se acuerdan la imagen que teníamos en la viejita colgando? Sí. La colgamos. ¿Qué va a hacer esa? Tiene peso para abajo, tiene la trampa para arriba. Esto, por ligamento taxis que se llama, los segmentos empiezan a extenderse, va a quedar alineado. Va a estar alineada y nosotros le vamos a poner el yeso y le vamos a hacer este movimiento así. Entonces, esto que ya va a estar alineado se va a ir hacia adelante y nos va a quedar ahí. ¿Qué analgesia le pondría para que no Hay dos opciones. En lo personal, yo lo que utilizo es lidocaína intrafocal. La lidocaína, la ampolla, y uno se mete por acá atrás, pum, y infiltra ahí. Y con eso disminuye bastante el dolor. Con respecto a la imagen de arriba, como que no hay que indicar que hay una fractura de cabello porque en la veo como que la veo. Ya. Eso, cuando uno tiene los controlados, por eso aún más importante pedir otra revisión. Porque si te quedas con una, te queda la duda, tiene la clínica y todo, alta sospecha. Pero entonces acá, por ejemplo, ven, eso viene acá y viene como eso ahí. Y acá va la cortical, hay como una disrupción y sale uno como de acá. No es como este hueso, por ejemplo, que viene la cortical y es continua todo el rato. Acá viene la cortical y está como esta acá al lado. ¿Y qué pasó? Esto se impacta como en la metáfisis. ¿Cachai? Esto queda impactado acá, queda como guiado así. En vez de ser así, al coletraumatismo queda como así. Por eso se ve esta parte. Se metió para adentro, está impactado. ¿Cachai? Entonces siempre seguir las corticales. Es un buen tip, seguir la cortical de lo más lejos de donde se sospecha la ruptura, en este caso es acá, seguir la cortical. Y si no se ve continua, limpia, como en este caso, sospechar. Siempre complementarla con otros estudios. Acá tenemos, ¿qué examen este?
un TAC. Y ahí se ve, ¿cachai? Se ve mucho más claro en el escáner obviamente porque lo ve en 3 dimensiones, lo ve por dentro, etc. Y ahí se ve esa cortica que dijimos que está impactada. A la bolita no le pareció muy Una consulta, ¿hay una fractura de mano muñeca que sea tan común que uno pueda hacer muchas cosas? La fractura de muñeca es alto mayor y una fractura de autocolótica. Sí. Porque como contaba al principio, una caída de nivel a ninguno de nosotros no debe ser una fractura de muñeca. Pero un abuelito se cae, baja energía, le da una fractura de muñeca. Es una fractura autocolótica. Otras fracturas autocolóticas son, por ejemplo, las fracturas de cadera. Abuelito, también lo mismo, se cayó, se pegó en la cadera, no se movió más, fractura autocolótica. A nadie de nosotros se nos va a fracturar la cadera por caer, ¿cachai? Porque un hueso muy firme. Entonces, esos son algunos ejemplos de fractura autocolótica. ¿Puedes poner otro? Ese era el plano coronal y este es el plano sagital. Ahí ya está con el yeso puesto. Si se fijan, tiene yeso adelante y tiene yeso atrás y ya se hizo la reducción, ¿cachai? Entonces ahí ya está más alineada la fractura que como estaba inicialmente. Y ahí se mantiene de esa manera y va a pegar en esa posición. ¿Ya? Muy bien. Vamos al siguiente caso. ¿Puedes pasar a la otra? Y ahí está donde hicimos donde se hizo la reducción. Ahí ya se ve un poco más continua la cortical. ¿Se fijan? Que se le dio largo con esta trampa que se le mueve el peso y ya la cortical viene y ya no queda metida acá adentro, sino que como que viene, hace un pequeño cambio y sigue acá, porque se le dio el largo. Y acá quizás falta un poco de darle más flexión, pero en el contexto de una abuela de 75 años esa reducción es más que suficiente. Se mantiene con ese yeso, por lo menos inicialmente se le pone yeso braquiopalmar, 3-4 semanas. En ese momento se cambia a un yeso antebraquiopalmar para liberarle el codo y que empiece a mover. Y ya a la 6ª semana se retira el yeso y se manda hacia aquí. Más o menos ese es como el tratamiento habitual de la fractura de muñeca. Eso. Caso 3. ¿Algún voluntario? Ya. Es un paciente que estaba andando en patines y se cayó y quedó como con la mano empuñada al momento de caer y le pegó al piso. Que obviamente duele mucho, tiene la mano como empanada, tiene morada la mano, como que no mueve los dedos por dolor, dice que le duele todo y está muy inflamada la mano. ¿Cómo lo abordaría inicialmente? Ya, acá tenemos la radiografía en la proyección AP y lateral y bueno, ese pedazo. ¿Un intento de radiografía. Y se evidencia una fractura del quinto metacarpiano. El quinto metacarpiano, sí. Mal. No. ¿O no? No, porque el boxeador es una fractura a nivel del cuello del quinto metacarpiano. Y esa es como ¿cachai? la vía física. Esta es diafisiaria, exactamente, una fractura diafisiaria. Y si se fijan, el patrón que tiene la fractura es como espiroidea, como que hubo una torsión al momento de entrar la energía. A diferencia, por ejemplo, de los traumatismos directos en un hueso, si tú ves un trauma directo y me fractura, el rango es transverso. En cambio, en este caso, el rasgo es como oblicuo, como que entró energía, hizo como una espiral y salió. Entonces, ahí cambia el mecanismo de reducción de la fractura. Cuando se empieza en bayoneta, como que se desplaza y queda como pedazo. Pero eso es de muñeca. No, sí, pero como en general cuando pasamos las fracturas, no hablan como de la fractura en bayoneta. Pero eso es como cuando se desplaza el hueso y como que el otro pedazo de hueso como que se sale. ¿Es una luxación? No. ¿No? ¿O no? No sé. Ya no, entonces es fractura de... Yo olvidaría ese término. Ya. No lo escuché en los 3 años de la beca, así que... Ok. Ya, entonces, tenemos una radiografía AP lateral obliqua de mano y describiste muy bien entonces una fractura diafisiaria del quinto metacarpiano. Que llegó al consultorio porque sacó una hora y salía a sacar una radiografía de un extrasistema y te llegó así. Tenés 15 minutos para explicarle todo, cómo lo abordarías, qué le dirías, cuál sería la conducta. O sea, analgesia primero. Ya, analgesia. ¿Cuál va a ser el mejor tratamiento de analgesia en este caso? Inmovilización. Inmovilización. ¿Y con qué lo vamos a inmovilizar? Con una valva braquial. No sé, es que es como acá, entonces. Ya, ¿qué necesitamos inmovilizar? El segmento inmediatamente previo y el segmento inmediatamente posterior. Tendría que ser como el dedo y hacia
¿Ya? Esta por Sí. Pero no sé cómo es. Una valva, pero no sé cómo. Una valva antibraquial valvar, que va a inmovilizar desde antes hasta después. Ah, Una valva antibraquial valvar. Si la muy recta, está bien, da lo mismo. La inmovilizar y lo vaya a mandar. Pero la metacarpia en general se usa esta Tiene que estar como leve. intrínseco plus que era como flexión de 90 de los metacarpales y con un poquito de extensión. Pero eso, si la movilizáis recta, da lo mismo, está bien, la vaya a mandar y todo. ¿Y qué le va a decir al paciente? Ya tenían 7 minutos explicando eso. Perdiste 7 ni ir a buscar las cosas para hacer el día. Está con mucho dolor. ¿Qué le vamos a hacer? Porque además tiene que salir de tu box con indicaciones claras, con instrucciones claras de lo que él tiene que hacer de aquí en adelante. Exactamente, es lo que hablamos toda la clase. Ir a un traumatólogo. ¿Y a dónde iría? En el contexto de la red acá. Yo estoy viendo el Segismundo Iturra. Va a ser de introducción, tiene que ir al San Camilo. A los Andes. Allá está el traumatólogo. No hay traumatólogo en San Felipe, si sabían eso, pero en el traumatólogo estamos solamente en el hospital de los Andes. Todos los traumatológicos se tienen que ir para allá. Si alguna vez ustedes pasa algo y usted piensa que está fracturado o algo fracturado, me lo mandan a San Camilo. Aparte porque es un mal hospital, mándenlo al hospital de los Andes porque allá están los traumatólogos. La urgencia no refiere a San Camilo. El resto no. Pero a la urgencia, si hay algo traumatológico, mándelo directo al hospital de los Andes. ¿Ya? Eso, inmovilizarte, lo mandar si quiere y cuáles son como tus indicaciones a él. Que vaya al traumatólogo. ¿Para qué? Para que vea la resolución de la fractura, si es solo inmovilizarla o si hay que operar con el Eso. ¿Y le daría licencia? Sí. ¿Qué da licencia? ¿Y qué médico legalmente qué tipo de lesiones son las fracturas? ¿Han escuchado eso? Cuando hay constatación de lesiones, están siempre los señores carabineros ahí esperando, ahí con su balanceo típico, afuera del box, esperando que le entreguemos el papelito con el carácter de las lesiones, porque eso va a implicar, en el contexto de una constatación de lesiones, si es que el paciente tiene que pasar al control de detención, etc. Entonces, cuando las lesiones son graves, ahí como que se pone fea la cosa. Entonces, una fractura en general, la gran mayoría de fracturas son graves. ¿Y eso por qué? Porque toma más de 30 días en poder recuperarse de esta lesión. Eso es lo que hace una lesión grave. ¿Ya? Entonces, en este caso, imaginemos que ya fuera otro el contexto y fue por una agresión de tercero, violencia intrafamiliar. Entonces, ahí cambia la cosa y es importante tener eso en mente porque sería un carácter de la lesión sería tipo grave. Y eso tiene una implicancia médico-legal de ahí en más. ¿Ya? Eso. Muy bien. Se ganó tu premio. No, era para pasarle esto. No, pero gracias. Ya. ¿Cuántos años tendrá entonces? 20. Ya, pongámosle 80 años. 80 años. Tiene una equimosis a nivel de la muñeca y de la mano, ¿cierto? Lo más probable es que se haya caído. No creo que haya estado haciendo descenso, no creo que haya estado andando en patines, poco probable al menos. Pues lo más probable fue una caída a nivel de la casa. Sacamos radiografía. ¿Quién va? ¿Se da abajo? Sí, el abajo. Ya. Entonces, acá se le pidió una proyección que no es ni chicha ni limonada. No es muñeca, porque se ve todo el antebrazo para abajo. No es mano, no se ven los dedos. Y no es muñeca, porque se ve más de lo que debería. Es una proyección. ¿Qué? ¿Antebrazo? Falta que se vea acá, el codo. El antebrazo es codo más muñeca. Media muñeca Es un híbrido entre muñeca y antebrazo. media muñeca. Ya. ¿Y qué proyección está viendo eso? Pues eso medio. A ver, ¿y qué podría describir ahí? Se ve una fractura transversal aquí, ¿Ya? desde dorsal de la cervical como a la dorsal. Eso qué dice. ¿Ya? Sí. Y también parece que puede que esté caído. Ya, bien, interesante. Si ver a la paciente, ya sabemos que puede estar expuesta. Ya. Eso es súper importante sospechar eso, porque va a cambiar el pronóstico. Entonces, ¿y al otro lado que tenemos? Aquí tenemos La urna. ¿Se ve bien la urna? ¿Se ve rara? es como
6. 6 como rara, ¿no es cierto? Ya. Ahí que no sale. Puede que haya una fractura de pared, puede ser que sea super. Ya, ahí tenemos la otra, entonces, el plano lateral. Esa de ahí es esa de ahí, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que tener una fractura de. ¿Qué cosa? De radio. Y está. ¿Se trata hacia dónde? Hacia dorsal. ¿Qué haríamos con esto entonces? ¿Cómo la manejarían inicialmente? Analgesia, inmovilizar. ¿Por qué la inmovilizamos? Dijimos segmento previo, segmento más allá. Es como grande la fractura, así que yo preferiría irme un poquito más y inmovilizarla con harto que con poco en este caso. ¿Con qué le pondríamos? Brachiopalmar, ¿no es cierto? Que le llegue hasta más arriba del codo. Súper. Le pasamos analgesia, la inmovilizamos y ¿qué le decimos a la bolita? Que tiene que ir al traumatólogo, muy bien. Súper, entonces ahí, hasta ahí ya nuestro manejo, ¿no es cierto? Profe, si es braquial, igual es palma. Y eso, mira, Ahí está donde está expuesto. está expuesto, como tú dijiste. Entonces, eso nos cambia completamente el manejo. Porque pasamos de una fractura cerrada, que era solamente analgesia, inmovilización y derivar, pasamos a una fractura expuesta. ¿Y lo que primero que tenemos que hacer antes de haber hecho todo lo demás? Antibiótico. ¿Qué antibiótico? ¿Qué? Según Butilo, ¿qué sería esto? ¿Butilo? ¿Por qué? Menor a 10 Es puntiforme. O sea, que hizo el hueso, se rompió, se fue para adelante, hizo un piquete y volvió a su lugar y generó eso. ¿Sí? Entonces, fracturamos. Muy bien. Antibiótico y después hacemos todo el resto de lo que había conversado. Alguien me había preguntado algo. Igual es solo palma sin braquial. Sí, claro, ustedes no van a poner un yeso. No van a poner un yeso cerrado. ¿Ya? Eso, como médicos auxiliares, no van a poner yeso cerrado, solamente van. No, porque es como más disciplinario. Pero es como más viciario para el distal. Profe, y en el caso, por ejemplo, la que recién mencionó del dedo, si colocamos solamente barba y no tenemos ¿cómo le coloco aquí nomás la barba como en esa parte? La barba acá, por acá, y que pase el nivel de la fractura que estaba como ahí y llegue como hasta por ahí y le moviliza. Es para tener el ojito, pues. Y me imagino que eso ya como que la ahí se veía como que estaba rotada. Porque la pieza Es que estaba así, como que la cabeza de la abuelita acá y como que estuviera así. Y probablemente tiene algún tipo de giro, eso se ve en los pies, pero no hay ninguna deformidad, más que un poquito como aumento de volumen acá, está dorsalizada, y se alcanza a ver un poquito que está un poquito inclinada hacia dorsal, que lo mismo que se ve ahí, pero tiene esa herida puntiforme. ¿Ya? Entonces, en este caso, cambia completamente el manejo al darnos cuenta de eso. Por eso es importante, entonces, siempre el examen físico y ver al paciente, porque hasta ahí tenía una fractura cerrada, manejo habitual, sin nada más. Pero con esa herida se nos fue una fractura expuesta que cambia completamente el manejo y el pronóstico. Ahí tenía. Sí, le echáis suelo, lo limpiáis, le ponía un apósito, venda, eso lo he hecho. Sí, porque lo que nos manda hacia dónde está desplazado es el segmento distal. En este caso es ese. Ese segmento es el citopatral. Eso, de ahí para allá. El segmento distal nos manda hacia donde se desplaza. Todo el segmento distal, esto es adelante, esto es atrás, todo el segmento distal se toma atrás. Sí. No. Lo que manda es el segmento distal hacia donde está haciendo. Sí, pero eso va a ser el motor. Probablemente si me llega hasta a mí, lo que voy a hacer es lo mismo, lo voy a colgar, le voy a poner el yesito, voy a esperar que salga otro taxi, que se alinee, y ahí voy a reducir y poner el yeso. Y en el caso de la herida no se le coloca nada, o sea, y eso no le pasa nada. No, porque se le hace una curación, se le da ahí suerito, se le pone una gasita, un apósito, se envuelve eso y después se pone el tubular, el software y después se pone el yeso, no pasa nada. Ay, queda con eso, todo el tiempo Queda con con eso. eso. Ahora, oxidar, se le puede poner un punto. Ahí. La barba se pone así, La bala se pone, si usted no va a reducir nunca una fractura de lesión primaria. A lo más podrían reducir quizá una luxación de hombro, podrían reducir una luxación de las falanges, eso
no hay mayor problema, pero algo así usted tiene que movilizarla tal cual como está y mandarla. No se calienta en la casa. ¿Cómo si todo fracturado? Sí, no importa. Sí, vos Hacer la traducción y después poner qué. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Bien. ¿Eso? Sí, se ve como esclerótico, no sé, ya lo dijimos, empieza a ver lo positivo, se empieza a ver, pero no nada que lo llame de la importante es la... Quinto caso, pelotazo jugando básquetbol en el dedo, ¿qué dedo es ese? ¿Quién lo va a hacer? ¿Nadie? Ya. Entonces estaba jugando básquet, le llegó un pelotazo directo en la punta del dedo. Pelotazo directo en la punta del dedo índice, ¿no es cierto? ¿Y de qué mano? ¿Cómo se llama la izquierda? Por la L. ¿Tenemos otra forma de saber si izquierda o derecha? No tenemos otra forma, no sé que esté marcada, porque puede estar rotada como en el efecto espejo y puede ser derecha, puede ser izquierda. Así que la única forma es que nos marquen del lado. ¿Ya? Entonces en este caso tiene la L, que la de luces, es de LED, es una radiografía del lado izquierdo. Tenemos una radiografía de izquierdo, ¿de qué se cuenta? Del dedo, ¿qué dedo? Dedo índice de mano izquierda, ¿en qué proyección? AP lateral, ¿no es cierto? ¿Y cómo escribiría la radiografía que se ve? O sea, puedo ver una lesión en la base de la falange distal. Ya. La falange distal del índice. Es como una. O sea, que está fracturado. Está fracturado. ¿Qué parte está fracturada? ¿La base dijiste de la F? De la falange distal. ¿De la falange distal o F? ¿Qué parte de la falange está fracturada? ¿La base dorsal o ventral? Dorsal. ¿Y tiene alguna importancia que sea la dorsal? ¿Para examen físico qué debería encontrar? Por ejemplo, algún problema con la extensión. Con la extensión, exactamente, porque dijimos que llegaba al tendón extensor. ¿Y cómo se llamaría entonces a...? Un mal infracto. Muy bien. ¿Y cómo lo manejamos inicialmente en el SAPU? Me imagino que o con valva o con férula. Una férula. Una valva yo creo que acá sería mucho, sería muy complicado ponerle una valva como foda al dedo. ¿Cachai? Entonces lo que vamos a poner es una férula. Y en el caso de subprimaria, una férula para inmovilizar y lo mandamos al tramo. Una férula esquí. Pero eso ya es para el tratamiento definitivo y eso lo ve el traumatólogo, porque me va a llegar a mí a la urgencia. ¿Qué le va a poner? Una férula esquí, a ver si el fragmento se mantiene en contacto, le va a sacar una radiografía y si me parece aceptable lo mantengo así y si es que no habría que meterle la bayón para operar. Entonces la férula esquí es ya de manejo de especialista, pero sí, ese es el manejo conservador con una férula esquí. Súper. A ver, sí, bueno, ya, eso fue lo que hiciste. ¿Viste? Eso que está ahí, el fierrito que se le puso con un poco de extensión y si te fijas como que quedó un poquito más pegado el fragmento con la extensión. Entonces probablemente ese vaya a ser el manejo, está en contacto, va a pegar ahí el huesito, solamente que hay que mantenerlo y no sacarle eso por lo menos unas 4 semanitas para que el huesito vaya pegando. ¿Ya? Muy bien. Doctor, una consulta. Consulte. Mira, espérame. Esa es la férula esquí como ya definitiva. ¿Cachai? Tiene mucho más hiperextensión, el huesito está en contacto, así que ahí sí o sí va a pegar. Es que, por ejemplo, en esa o en la anterior de férula, ¿por qué es tan larga? O sea, tiene que llegar hasta ahí. No, no necesariamente. Ayer vimos que era como, podía ser como esto. No se podía llegar hasta ahí perfectamente, mucho más cómodo. Y el último caso, alumno, estudiante de medicina, segundo año de medicina. Estaba jugando vóley y le llegó un pelotazo y le empezó un dolor brutal en el cerebro. ¿Qué harían? ¿Qué les parece que es? Tiene una deformidad, ¿no es cierto? Se le raro el dedo. Se le raro. Es una deformidad rara. No está derecho como el resto, ¿no es cierto? ¿Qué le harían? ¿Qué lo hacen? ¿Lo? O sea, lo primero que yo haría sería como maniobra posterior.
sería como para ver si está como dañado el ligamento. Ya. Antes, si te llega, pero sí, ponte eso. O sea, sería radiografía. Sí, tenemos que cachar de qué estamos hablando. No sabemos qué hay ahí abajo. Vemos una deformidad evidente, pero no sabemos qué hay abajo. No sabemos si está fracturado, no sabemos si está quebrado en 3 partes, en 5 partes, ¿cachai? Entonces, antes de tocar, ve primero de qué está hablando para que cachai dónde puedes tocar y dónde le va a doler más. Entonces, le vamos a pedir radiografía, ¿no es cierto? A ver, eso. Ya. Pedimos radiografía entonces. ¿Quieres hacer el proceso ahora? No. No, ¿no es cierto? Claramente no era la primera conducta. ¿Qué radiografía tenemos ahí? Ahí tenemos una anterior y una lateral. ¿De quién? Del meñique izquierdo. ¿Es solamente O sea, de qué? no, es de mano. Es como de media mano. Media mano, sí. Y la otra parece ser que es más del dedo propiamente, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Y qué tenemos ahí? Ahí podría decirse que es que no es una fractura, sino que se salió. ¿Cómo se llama eso? Es una luxación. ¿De quién? De la falange, o sea, de la articulación. ¿Eso? Ya, de la articulación interfalángica proximal. Excelente. Esa es la como la luxación interfalangia proximal del dedo meñique de la mano Izquierda. Exactamente. Muy bien. ¿Qué hacemos? Encajarlo. Ya. Mayor reducción. Eso, reducirlo. Sí. Encajar eso mismo reducirlo, condicionamos con reducir. Ya. Te lo voy a encajar, después te voy a reducir. Si yo fuera paciente, preferiría que te voy a reducir el dedo. Pero sí, hay que encajarlo, pero vamos a decir reducirlo. ¿Ya? ¿Cómo crees tú que lo vamos a reducir? ¿Qué hay que hacer? Esto yo creo que lo podría hacer un médico general tranquilamente, con algún intento previo o viendo previamente, no tiene ninguna complejidad. Ya, devuelve la anterior. Antes de eso, estamos hablando de dónde se desplazan los segmentos. ¿Está luxado hacia dorsal o hacia ventral? Hacia dorsal. ¿Por qué? Porque el segmento distal es el que nos da la dirección de hacia dónde está desplazado. Entonces, el choco que tenemos ahí con la falange media y distal está movido acá. Entonces, es una luxación hacia dorsal. Porque uno podría decir, se luxó, pero se luxó hacia adelante. Pero no, porque el segmento distal es el que nos dice para dónde está desplazado. Entonces, uno muy intuitivamente, ¿qué intentaría hacer con esto para reducirlo? Darle largo y encajarlo en otro lugar. ¿Cachai? ¿Y cómo lo vamos a hacer para que no le duela? Lo que se hace es, se pone anestesia intrafocal, troncular. Con lidocaína se le pincha un lado, se le pincha el otro lado, y dice anestesia de los nervios que van por adelante y la sensibilidad. Porque una vez que ya la agarró, él va a sentir que le toca, va a sentir el tacto, pero no va a sentir dolor. Entonces lo que vamos a hacer es darle tracción y en algún momento va a entrar y ya van a ver el dedito, va a empezar a mover y va a sentir mucho. Dale la siguiente. Entonces ahí eso fue lo que se hizo. Se le puso anestesia intrafocal, se le hizo la tracción y el dedito volvió a su función y se inmovilizó con una férula digital y, como habíamos mencionado previamente, en semiflexión. Ya no con el dedo completamente estirado porque va a estar ahí por lo menos unos 10, 14 días y después de pasar a hacer esto va a molestar mucho. Entonces si le damos un poquito más de flexión, los tendones y todo ya va a estar un poco más preparado para poder moverse. Eso. ¿Esa reducción sí la hace el médico general o no? Podría hacerla, sí. Y le daría ya todo tiempo con dolor al paciente. Pero si no te sientes preparado, nada, lo inmoviliza de alguna manera y lo manda ahí nomás. Tampoco está mal. Eso solo se moviliza en la intención cuando ya Eso era lo que tenía preparado para compartir con ustedes. Espero que les haya servido, que hayan aprendido algo y cualquier duda ahí ¿Lo están compartiendo? Sí, yo lo mando. Y mañana a ver si tienen el Twitter. Sí, todo está. Estoy completamente de acuerdo que haya sido ahora el Twitter. Las preguntas están todas aquí. Y mañana tenemos clase con los 10 ¿ya? 2:30, mismo canal, nos vemos.